Buenos días, buenas tardes, estimados colegas. Es un gran placer volver a verlos desde esta reclusión que ya para mí es de 4 meses, eh, tratando de mantenerse vivo y vigente. Me da mucho gusto haber atendido la atenta invitación de Humberto para participar en este evento. Hay que mostrar que seguimos vivos y que estamos luchando contra esta desgracia y nuestros políticos, ¿verdad? Me apena el que la charla sea en inglés, pero creo que hubo un malentendido. La charla, obviamente la tengo en español, pero no sabía que el evento se iba a llevar solo en español. Pero me disculpan y para beneficio de Soledad pregunto, ¿es conveniente sigo hablándolo en español o dado que las diapositivas están en inglés, las refiero en inglés? Si prefiere, hágalo en español y si la presentación está en inglés, así complementamos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces entramos en materia para... ¿Se está viendo? Sí, gracias. Sí se ve. Bueno, ¿cuál es el contenido de esta presentación? Voy a hablar brevemente de unos antecedentes sobre los desastres de este país, como una referencia a lo que ocurre en muchos otros de nuestros países. En particular, voy a dedicarme a la parte sísmica y más particularmente a algunas de las lecciones más recientes que tuvimos con la ocurrencia de los sismos que ocurrieron en el mes de septiembre de 2017 en el país, México, y que en ambos casos de alguna manera afectaron la población y la infraestructura física de la Ciudad de México. Hablaré un poco de los métodos que se tienen para la evaluación de estructuras existentes y para el diseño de nuevas estructuras, en las nuevas tendencias del diseño de las estructuras. Básicamente me referiré a los métodos basados en desplazamientos y, por supuesto, cómo han evolucionado dentro de mi grupo de investigación estos métodos a métodos basados en resiliencia. Algo que es una palabra en boga. Daré algunas líneas, unos lineamientos de cómo se utilizan estos métodos o cómo los estamos utilizando, debería decir, y finalmente terminaré con unas opiniones personales respecto a lo que en esta conferencia hago. Para empezar, pues basta, creo conveniente retomar el tema de definir y aclarar algunos de los temas que cada vez se vuelven más importantes en nuestras actividades como ingenieros dedicados a la ingeniería de la sísmica, que son básicamente la peligrosidad sísmica, definida en los términos que ustedes ven escritos ahí para no estar tratando de traducir soy malísimo para traducir, o lo digo en español o lo digo en inglés, pero la traducción siempre tengo problemas. Indudablemente, el peligro tiende a confundirse desgraciadamente con desastre y con riesgo. Y son temas que son realmente diferentes. El peligro es una cosa natural,
el desastre y el riesgo es solo una cosa, consecuencia de nuestras acciones, ¿sí? El peligro muy difícilmente lo podemos evitar, más el desastre que asociado a ese peligro y el riesgo eh, causado son cosas que nosotros causamos. México, como otros países en el orbe, está localizado en una zona donde nos vemos sujetos a una serie de desastres y particularmente dos de ellas afectan dramáticamente nuestra infraestructura crítica, no, nuestra infraestructura construida. Entre estos, pues indudablemente tenemos los desastres de origen meteorológicos, donde México está precisamente en el camino de las dos fuentes de grandes tormentas tropicales que nos llevan, particularmente en esta época del año, a escenarios de desgracias como perdón, como las que podamos ver aquí y que afectan dramáticamente la infraestructura crítica de nuestro país. Esto indudablemente son consecuencias, estos son como tal el desastre y como tal el riesgo ocasionado por ese peligro que es de índole meteorológico. Indudablemente el tema de viento pues podría tomar otra conferencia, pero es importante que nosotros tengamos en mente que mucho de lo que voy a decir para sismos es directamente trasladable al efecto del viento en las estructuras, aunque con distintos parámetros, distintos métodos, pero fundamentalmente la filosofía del diseño por resiliencia sigue siendo lo mismo. En el caso de diseño por sismo, como saben, como muchos otros países de nuestra región latinoamericana, estamos en una zona de alta sismicidad que nos lleva a tener frecuentes temblores, por decir poco. La semana anterior tuvimos otro gran temblor en la Ciudad de México que afortunadamente en la ciudad no causó daños mayores, pero que en la zona epicentral ocasionó muchísimos daños, particularmente a la población eh, eh, más vulnerable de nuestra sociedad. Para México los sismos no es ninguna novedad, no es ninguna novedad. Nosotros tenemos referencias en los códices de nuestros antepasados indígenas, en donde se habla y se refiere a los sismos en la época colonial, no se diga, hasta este siglo, donde pues hemos tenido particularmente, dado el crecimiento anormal o no deseable de nuestras urbes, el efecto que tuvimos en los temblores de 1985 en septiembre 19, indudablemente lo que tuvimos este pasado 2017, exactamente en el mismo día del mes, 32 años después. Indudablemente que cuando hablamos de México, nosotros o hablamos de temblores, siempre la gente piensa en California. ¿Por qué? Porque tienen los medios y difunden mucho esto. Sin embargo, hay otras regiones en el mundo que tienen mucho más peligro sísmico que lo que tiene California. En el caso de México, hago una pequeña tabla, una referencia de cuáles son los números de temblores que tenemos comparados, temblores intensos, destructivos, que tenemos comparados con California. Y pues la verdad es la diferencia es dramática. Bueno, ¿qué es lo que causan los temblores? ¿Qué es lo que causan? Pues causan desastres, ¿no? ¿Y qué es lo que causan las inundaciones? ¿Y qué es lo que causan los huracanes, los ciclones? Bueno, indudablemente desastres. Particularmente en México, y hablando y concentrándome en los desastres, pues tenemos que en 2017 perdimos 462
mexicanos a causas directas del temblor, y que en el temblor de 1985, la verdad nunca vamos a saber cuántos tuvimos, pero que nuestras estimaciones rondan alrededor de los 40,000 muertos. Esto comparado con otras regiones del mundo, pues nos posiciona realmente muy mal por nuestro riesgo sísmico. Las pérdidas asociadas a estas indudablemente han sido pues diferentes a las que ocurren en otros países debido a las tecnologías y a la manera en que se valora la estructura física, pero son altas y son muy altas para lo que representa el PIB de este país. Entonces, particularmente hago referencia a dos de los grandes temblores, que son el temblor de Michoacán de 1985 y el de Morelos del mismo día del 19 de septiembre en la vecindad a 120 kilómetros de la Ciudad de México. En otras ocasiones a invitaciones de Humberto, hemos hecho una relatoría completa de las características de estos eventos y por qué el efecto que han tenido en las estructuras. Una de las cosas que va a ser muy, muy relevante para la que nosotros hacemos es cuál va a ser el tiempo de recuperación. ¿Cómo vamos a recuperar la funcionalidad de nuestra infraestructura después de un desastre como el que ocasiona los sismos en esta región del mundo? Indudablemente, debo de decir que de Michoacán, del temblor de Michoacán, creo que hay todavía gente que no tiene o no ha recuperado su vivienda, ¿sí? Esto es evidente y se entiende por qué en el sismo de 2017. El problema es la recuperación no solamente tiene relación con la manera en que diseñamos la estructura, sino con la manera en que nosotros comunicamos el riesgo a las gentes que invierten en la infraestructura técnica y a los usuarios de esta estructura técnica. Normalmente la tendencia de la población es culpar y solicitar al gobierno recupere la funcionalidad de sus viviendas. En realidad, si nosotros comunicáramos adecuadamente el riesgo, entenderíamos que la responsabilidad no es de los gobiernos, la responsabilidad es de los ingenieros, es de las gentes que invierten y particularmente del que va a vivir en una vivienda a informarse de cuáles son las características de la vivienda. En nuestros países de la región, evidentemente la teoría, la idea de asegurar nuestras propiedades es poco común, pero es una cosa que se ha vuelto fundamental para la supervivencia de una gran ciudad, el que exista aseguramiento que nos permita recuperarnos en un tiempo mínimo posible. Creo que repetí una transparencia, perdonen ustedes. Bueno, concentrándonos en estos dos grandes temblores que tuvimos el pasado 2017, encontramos que el número de muertos fue bastante alto, 477, mucho menos de los que pudimos haber tenido o los que tuvimos en 1985, pero todavía muchos muertos. El daño en la propiedad, en la vivienda, ha sido también extensivo. Y las estadísticas que nosotros hemos recopilado al respecto son dramáticas, o sea, muchísima construcción fue
pues, si no destruida completamente, sí afectada en su seguridad por estos eventos. Una cosa que no es aceptable es la manera en que fue afectada nuestra infraestructura crítica. Cuando nosotros hablamos de infraestructura crítica, la muy crítica, probablemente es donde nosotros tenemos a nuestros niños, las escuelas, donde tenemos a nuestros jóvenes, ¿sí? Y fue un gran número de escuelas que fueron afectadas en distintos grados de intensidad, pero finalmente afectadas. Muchísimas instituciones de salud necesarias para atender la emergencia directa causada por estos temblores. Debo de mencionar como referencia que fue durante esta desgracia de la pandemia que vivimos, que tuvimos un gran temblor en donde hospitales tuvieron que ser desalojados para revisar su seguridad con gente potencialmente grave y contagiosa. Este tipo de eventos pues realmente no son deseables y por supuesto algo para países como México y que es lo que nos parte el corazón es el daño directo a nuestra infraestructura, a nuestra infraestructura histórica. Uno de los grandes efectos para estos dos temblores, particularmente en las zonas epicentrales, ha sido para nuestra construcción histórica. Si nos concentramos en los edificios, bueno, hay muy buenas noticias, hay muy buenas noticias. Las buenas noticias, si así les podemos llamar buenas, son que los edificios que colapsaron, que son la suma de todos los que ustedes ven aquí, ¿sí? Fueron edificios que fueron diseñados previamente a la ocurrencia del temblor de 1985. En otras palabras, que ya fueron diseñados con edificios que no fueron diseñados con reglamentos modernos de este país. Eso es buena noticia para nuestra profesión, que creemos estamos yendo en la buena dirección. Sin embargo, las tipologías, el tipo de estructuras, las configuraciones estructurales que son afectadas son las mismas que hemos tenido y que se encuentran en todas partes del mundo, ¿sí? En donde, dada el crecimiento de nuestras ciudades, muchos de nuestros edificios requieren usar las plantas bajas para tiendas o comercios o simplemente para estacionar los autos. Ese sistema que es lo que ocasiona es que forme un piso débil que dramáticamente sigue siendo afectado y que debo de decir poco resultados útiles hemos encontrado para resolver este problema. Las irregularidades tanto en planta como en elevación son comunes en nuestros edificios, distribuciones de rigidez no realistas, y es algo que eventualmente tenemos que resolver con nuestros colegas arquitectos para que juntos caminemos el camino de cómo vamos a configurar nuestras construcciones, que si bien deben de mantener la funcionalidad y la belleza que ellos buscan, deben también contener la seguridad que los ingenieros intentamos alcanzar para nuestras construcciones. Ciertamente algo que en México se vuelve tremendo es los edificios en torsión. El efecto de torsión es dramático, es algo que se ha tratado por muchísimos años y que realmente desde mi punto de vista muy personal, los métodos actuales que utilizamos no son los adecuados para tratar este problema. Lo que se está tratando es de penalizar la torsión en vez de buscar una solución. La torsión va a ser una cosa natural en nuestras construcciones
Por lo tanto, debemos de saber cómo resolver estos tipos de problemas por motivos también arquitectónicos y de economía. Muchas losas planas fallan. Por la cercanía de los edificios, muchos edificios chocan entre sí. Indudablemente, pues por muy diversos motivos, pero obviamente por uno de ellos la economía y tiene que ver tanto en los materiales que nosotros usamos y en el mantenimiento que hacemos de nuestras construcciones. Eh, la, la, los edificios, el número de tipo de estructuras que fueron dañados, fueron completamente diferentes a los que fueron dañados en 1985. Y el motivo está asociado al origen de dónde vino el temblor y a las características del temblor. En el temblor de 1985 fue un temblor de subducción, de foco lejano, y el temblor de 2017 fue los dos temblores fueron temblores de intraplaca, y en particular el del 19 de septiembre, muy cercano a la Ciudad de México. Por lo tanto, el tipo de construcción afectada fue diferente. Algunos ejemplos de las cosas que causan los temblores en la Ciudad de México, nos podíamos pasar días viendo las fotos de lo que ocurrió, pero ciertamente el problema de los pisos débiles, ya sea por un estacionamiento o por comercios, en donde el edificio completamente colapsa en esos niveles, los edificios en esquina, las losas planas, donde la falla es de tipo frágil y el colapso es evidente, y por la falta, pues, indudablemente, de mantenimiento y el uso de materiales poco competentes para el tipo de demandas que nosotros tenemos. Bueno, ¿cuáles son realmente, qué es lo que ha pasado con las opciones que nosotros tenemos para diseñar las estructuras? Indudablemente tenemos eh, desde el temblor de Lisboa, yo creo que fue la primera vez que se tomó en términos científicos el fenómeno temblor, aunque no necesariamente la manera en que lo veríamos hoy día, pero ciertamente se detectó que venían ondas, ¿no? Que era lo que producía que fallara la construcción. Sí, sin embargo, desde esa época, en los 1700, no sucedió nada en cuanto a los métodos para diseñar. Básicamente eran métodos de tipo intuitivos y como tal las consecuencias, la intuición no siempre nos funciona, es muy buena, pero no siempre funciona, ¿sí? Sin embargo, después del sismo de Messina en 1907 y particularmente en 1908 se promulga las primeras reglas en donde se puede introducir en el cálculo, en el análisis de una estructura, el efecto del sismo. El sismo visto por muy diversos motivos que no creo son el tema de esta reunión como fuerzas, cosa que no es, los sismos no son fuerzas. Lo que un sismo impone en nuestras construcciones son desplazamientos, velocidades, aceleraciones, un problema cinemático, y que las fuerzas son fundamentalmente consecuencia de nuestros diseños y, por supuesto, de los desplazamientos que imponemos a nuestra. ¿Sí? Entonces, la evolución que ha tenido esto ha sido desde métodos basados en fuerzas, donde pues lo que siempre se trató de proteger es la vida humana, los métodos basados en desempeño, en donde ahora se trataba de garantizar que los objetivos que nosotros tenemos para el diseño de una estructura se cumpliesen, y algunas otras procedimientos o aproximaciones para el diseño de las estructuras, hasta
lo que se ha vuelto más reciente, al menos en este tema de la ingeniería sísmica, es el diseño basado en resiliencia. Para entrar en materia, dado que tiene que ver mucho, quisiera referirme a una de las cosas que creo ha sido muy noble para nuestra profesión, que es el diseño basado en comportamiento, basado en desempeño. Y pues el, la, 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 la ventaja de que tiene este método sobre un método basado en fuerzas es que en el método basado en fuerzas deseamos que a la estructura le vaya como queremos, ¿sí? En los métodos basados por desempeño estamos buscando que definitivamente a la estructura le vaya como nosotros pensamos le debe de ir. Entonces eso es una cosa muy noble y es un tema en donde particularmente dentro de mi grupo de investigación venimos trabajando desde mediados desde 1994 básicamente, en donde empezamos a trabajar en este tipo de temas y a donde hemos llegado a desarrollar un procedimiento que cumple los dos objetivos. Cumple ser un método de evaluación sísmica de la construcción existente, pero que visto en otra dirección es un método que nos sirve para el diseño de una estructura nueva. Y consiste básicamente en los pasos que ustedes ven por aquí. ¿Perdón? Nos están quedando 5 minutos de exposición. Sí, me apuro. El método está descrito muy pues gráficamente en esta diapositiva. No creo que debamos ir en los detalles, pero hay un procedimiento que nos permite esto, en donde por primera vez se introduce y se garantiza que nosotros debemos tener unos ciertos estados límites, y esos estados límites han sido oficializados, no que no existían con anterioridad, pero han sido oficializados básicamente en un estado de límite operacional, que es básicamente un estado límite de no daño, un estado límite de ocupación inmediata, en donde quiere decir un estado límite de servicio, básicamente, que si bien la estructura está afectada en sus partes no estructurales, pues ciertamente tiene pues, qué decir, posibilidades de ser usada. El estado límite de último de protección de vida y por supuesto el estado límite de proteger a nuestras estructuras. Eso no queremos que le pase a esto. Ahora, de acuerdo con esto, todos estos métodos lo que protegen es la vida, ¿sí? Sí, pero no garantizan de ninguna manera que nosotros podamos usar la construcción después de un sismo, y mucho menos si después de un sismo fuerte. Lo que buscamos en un método basado en resiliencia es que sí la podamos usar e indudablemente proteger la vida, ¿sí? La moraleja de esto es que en realidad de ver esta diapositiva es que sí de verdad necesitamos cambiar la manera en que diseñamos nuestras estructuras. Me voy por la premura. Estas diapositivas las van a poder tener ustedes hablando de qué es la resiliencia. Sí, y fuera de volver a explicar qué es la resiliencia, lo que debemos de recordar es una cosa muy interesante. En la actualidad todo mundo habla de resiliencia, de tal suerte que si no estamos haciendo resiliencia, estamos mal. La verdad, hay que entender qué quiere decir resiliencia. Y fue por eso que me tomé el trabajo de hacer un recorrido de lo que es resiliencia. Algo que, pues, más que volver a duplicar la duración de esta charla, entonces lo dejo para ustedes para que lo vean en el momento que ustedes ¿sí? ¿Cuáles son los atributos de la resiliencia? Particularmente, lo voy a mencionar, van a ser la redondez,
la robustez, la redundancia y la funcionalidad. Y para esto me quisiera regresar a esta diapositiva. Imaginémonos que nosotros tenemos una estructura que tiene un estado de funcionalidad del 100%, ¿sí? Viene un evento que cambia esa situación, un temblor, y la estructura tiene una cierta robustez o su inverso, que es su vulnerabilidad ante este evento, y pierde funcionalidad. ¿Sí? La resiliencia tiene que ver, después de que nosotros perdemos esta funcionalidad, ¿cuánto tiempo nos va a tomar recuperarla? Con el esfuerzo mínimo y el tiempo, por supuesto, mínimo. Para eso, indudablemente, depende cuántos recursos nosotros tenemos. Y también depende de muchas cosas como de qué manera lo vamos a hacer. Si queremos regresar a la funcionalidad que teníamos antes o a una menor o a una mayor si tenemos los recursos. Pero todo esto lo tenemos que englobar en estas tres cosas que nosotros hablamos aquí. Hay métodos para calcular la resiliencia y hay manera de hacerla, ¿sí? Y por lo tanto, hay manera de que nosotros podamos ahora diseñar una estructura usando el mismo método que se utilizaba para diseñar las estructuras basadas en desempeño, pero usadas ahora basadas en resiliencia. Para eso la literatura existente ya tiene todos estos parámetros que me permite como antecedente conocer cómo le va a ir a mi estructura y medir todas estas cosas que nosotros estamos tratando en esta charla. Los métodos existen, la infraestructura técnica está ahí y la estamos aplicando. La estamos aplicando para garantizar que una estructura sea resiliente. Resiliente al grado que nosotros queramos que sea. Bueno, ¿qué es lo que puedo decir? Es que lo más importante que nosotros debemos de pensar como ingenieros es la gente. No debemos de pensar qué tanto nos cuesta una cosa, sino cuál es el impacto de que podía tener un colapso. En estas cuestiones de diseño óptimo de las estructuras, se habla mucho de cuál debe ser la inversión que se debe tener en cada una de estas cosas. Y es como consecuencia de esas que definimos cómo debemos diseñar nuestras estructuras. Lo que siempre nunca se nos ocurre incluir cuál es el costo social de un temblor. Así es. No pensamos quién debe de pagar por la demolición y la limpieza de una ciudad. ¿Quién debe de pagar por la desgracia de los muertos? El impacto en la población de ver que el vecino, el hijo, el esposo ha fallecido como consecuencia de un sismo. ¿Quién paga eso? Esto es nuestra función. La pregunta es, ¿estamos realmente los ingenieros comunicando el riesgo a nuestras estructuras? Nosotros nos movemos en una vivienda pensando que no le va a pasar nada. Nunca nos ponemos a revisar que esa vivienda fue para que le pase algo. ¿Por qué? Porque era lo más económico. Se puede demostrar que eso es una falacia. Cuando nosotros incluimos el costo social, lo más económico no es eso. Profesor, estamos en tiempo. Le agradeceré que pueda cerrar la presentación. ¿Sí? Para continuar. Gracias. Pues simplemente cierro esto con una mención de un gran ingeniero, profesor emérito de la Universidad Tecnológica de Tokio, que
termina con este epílogo. Muchas gracias.